Bienvenidos a esta serie de podcast titulada Historia Económica de Colombia en el siglo XX. El día de hoy estaremos abordando la Guerra de los Mil Días y la administración Reyes y estará a cargo por María Fernanda Rodríguez, Juana Montejo, Juan Cuesta, Santiago Álvarez. En la primera parte estaremos abordando la situación política y las consecuencias económicas que se desataron con la Guerra de los Mil Días y la separación de Panamá. Posteriormente se profundizará en todo lo referente a la administración de Rafael Reyes y la evolución económica en el periodo de 1910. Bueno, iniciaremos tocando un tema bastante interesante que es la herencia económica de la Guerra de los Mil Días. No existen estimados precisos sobre la magnitud de la caída en la actividad económica durante la Guerra de los Mil Días. Esta guerra desordenó la producción, el transporte y el sistema laboral. Los actos de ganado habían sido diezmados por los ejércitos y en los campos se habían dejando podrir cosechas de café y caña de azúcar. Todo esto generó una inflación sin precedentes originarias en la emisión de moneda del Banco Nacional. En la antesala de la Guerra de los Mil Días, las finanzas públicas venían en deterioros, más específicamente si nos situamos en 1895. Cuando Miguel Antonio Caro hizo frente a esta situación estableciendo un gravamen a las exportaciones de café. Sin embargo, su política fiscal fue blanco de críticas tanto liberales como conservadoras. Y aparte, en 1896 se dio una caída en los precios del café, lo cual redujo las divisas por exportación por grano y afectó la capacidad de importar y los tributos de las aduanas. Estas condiciones hicieron que durante las administraciones de Marroquín y San Clemente tuvieran un panorama fiscal de difícil manejo durante 1988 y 1899. Por otra parte, a José Manuel Marroquín, quien fue posicionado en reemplazo de Antonio San Clemente por quebrantos de salud, tuvo que enfrentar grandes obstáculos en la economía y lo hizo mediante reformas que habían planteado el Partido Liberal. Entre estas reformas se veía la abolición de la pena de muerte, el restablecimiento de la libertad de imprenta, la organización del poder electoral como rama independiente y la abolición de la ley de caballos. Estas reformas no fueron del agrado de los nacionalistas ni de los conservadores encabezados por Miguel Antonio Caro, quienes forzaron la renuncia de Marroquín y decidieron llamar a San Clemente a asumir el poder. En cuanto a las condiciones económicas del país en estos momentos, la baja del café fue uno de los principales factores que repercutieron negativamente en la situación fiscal del país, por lo cual esta reducción motivó la renta de las aduanas y a esto lo acompañó los gastos militares en preparación de la guerra que dio inicio el 17 de octubre de 1899 y por el incremento de la moneda extranjera, específicamente las libras esterlinas. Para el fin de la guerra, Marroquín fue restablecido en el poder en lo que se conoce como el golpe del 31 de julio de 1900. Ese día, él dirigió al país un discurso en el que indicaba querer cesar la contienda y prometió solemnemente respetar y hacer que se respetasen los derechos civiles y políticos de los ciudadanos que atendiesen al llamado de paz. Esto se firmó en el denominado Tratado de Wisconsin, en el cual se dieron términos para la paz y se firmó el 21 de noviembre de 1902. Durante este periodo, en el ámbito fiscal se buscaron extender los ingresos para la concesión del Canal de Panamá, y aunque se logró cierta recuperación de la renta de aduanas, solo se recuperó en pesos corrientes. Con esto se empezó a buscar un empréstito forzoso entre los bancos locales, que fue rotundamente rechazado, y esto fue un indicativo de la dificultad para contratar la deuda interior. Por otra parte, la expansión cafetera había sido muy significativa en los años inminentemente anteriores al estallido de la guerra, y se estima que la producción anual podría haber alcanzado una cifra récord para el entonces inicio de la guerra. Sin embargo, debido a esta, las exportaciones cayeron drásticamente. Bueno, en cuanto a que la actividad económica nacional se vio en gran medida paralizada por la guerra de los Mil Días, se dio en parte por el estancamiento del comercio exterior que trajo consigo la guerra. Esto se puede reflejar en el caso de la cervecería Bavaria, que debido a la paralización de las ventas durante la guerra, la empresa se vio en la necesidad de recortar personal y de esta forma evitar un desastre financiero.
Ahora vamos a hablar sobre un tema bastante interesante sobre la guerra y fue los ataques al sistema de comunicaciones. Hemos visto que en el siglo XX y comienzos del siglo XXI las comunicaciones han sido ataques de las guerrillas, pues esto también pasó en la Guerra de los Mil Días. Las guerrillas liberales atentaron contra el sistema telegráfico y las líneas férreas sufrieron bastante daño. El transporte fluvial también continuó funcionando, pero se hundieron muchos barcos y se averiaron por el combate. También durante esta guerra, los caminos de herradura, los puentes y el stock de las mulas se vieron muy afectados. Y algo bastante importante fue que las redes telegráficas sufrieron un ataque, lo que causó que el mercado cambiario y la libra esterlina subiera de precio debido a la falta de comunicación. Durante la Guerra de los Mil Días, la principal fuente del financiamiento del gobierno fue la emisión monetaria por parte del Banco Nacional, destinado únicamente al gasto militar. Para mitigar este problema, al final de la guerra se buscó dar freno súbito a la emisión mediante el decreto de leyes que limitaran la emisión de moneda e intentar volver al patrón del oro, que aunque fue aprobada, esta no pudo reemplazar al papel moneda. Para terminar esta sección de la Guerra de los Mil Días, tenemos que mencionar uno de los acontecimientos políticos y económicos de mayor envergadura del siglo XX en Colombia, la cual fue la separación de Panamá en 1903, el debilitamiento del federalismo a partir de 1880, el retorno al proteccionismo y las guerras civiles fueron grandes tendencias irreversibles que empujaron a las élites panameñas hacia su separación de Colombia. Panamá contribuía de manera significativa a las finanzas de la nación, pues las rentas del ferrocarril contribuían con más del 6% de los ingresos fiscales de todo el país. También, dado el interés de Estados Unidos por comprar las acreencias de la nueva compañía del canal interoceánico y desarrollar un tratado con Colombia para conseguir un arriendo de la zona del canal por más de 100 años, Colombia tenía la perspectiva de obtener un pago inmediato que Marroquín aceptaba que fuese 10 millones de dólares de contado más una anualidad de $600.000. Estas disposiciones fueron consignadas en el denominado Tratado High-Herran, que fue sometido y negado en el Congreso de la República gracias a la oposición desplegada por los conservadores nacionalistas bajo el liderazgo de Miguel Antonio Caro. Esta negativa fue uno de los motivos principales que condujeron a la separación de Panamá. Continuaremos con la administración de Rafael Reyes. Posterior a la Guerra de los Mil Días, Rafael Reyes Prieto fue elegido como presidente de Colombia para el periodo entre 1904 y 1910. Dentro de su discurso planteaba cimentar la paz y puso como prioridad la reconstrucción del país, por lo que su programa de gobierno se caracterizó por promover la administración. Planteaba el avance de transporte, la industrialización y la necesidad de más vías en Colombia. En cuanto a su programa fiscal, encontraría un país con un gran atraso económico. Según su visión, este estaba ligado a un sistema tributario deficiente, es decir, muy mal manejado el tema de la recolección, redistribución, ejecución y auditoría de impuestos. También faltarían medios de transporte efectivos, ya que era un país aún en su gran mayoría rural, sin carreteras que conectaran el centro del país con sus costas con el fin de transportar personas y mercancías, y también contaba con la carencia de un sistema bancario central. Para abordar esta problemática y abordarlo lo más urgentemente posible, Reyes, al iniciar su mandato, radicó ante el Congreso proyectos de ley con el cual buscaba tener la potestad para conceder los contratos de construcción de ferrocarriles y poder reformar el sistema tributario. Pero las propuestas fueron rechazadas por la mayoría de los congresistas de ambos partidos, tanto liberales como conservadores, por lo que Reyes procedió a clausurar el Congreso en el año 1905. Así que por su propio poder cerró el Congreso y convocó una Asamblea Nacional para reformar la Constitución de 1883, cuyas sesiones comenzaron el día 15 de marzo de 1905, planteando enmiendas que fueron aprobadas por sucesivos actos legislativos. Entre estos destacamos la creación del Banco Central en 1905 por el decreto 42 del mismo año.
donde después de recibir poco apoyo financiero por parte de los banqueros principales de Colombia, creó una compañía para la administración de las rentas nacionales que poco a poco tomaría el nombre de Banco Central. En lo político y económico buscó fomentar la producción y exportación de productos agrícolas, el desarrollo de la industria textil del país, consiguió préstamos con la banca internacional para que el sector agrario y el sector industrial se modernizaran. Invirtió dinero en la construcción y el mejoramiento de las vías de comunicación, adjudicó tierras a los colonos para promover la colonización de tierras deshabitadas y por último concedió permisos de explotación de las zonas bananeras a inversionistas extranjeros, especialmente inversionistas gringos. Con respecto al aspecto monetario, en el año de 1907, el gobierno de Reyes emitió la Ley 35 sobre régimen monetario. Dicha ley consistía en el establecimiento de una unidad monetaria para el país, el llamado peso fuerte de oro, y su respectivo valor, medido con respecto a la libra esterlina. Ejemplo, un peso valía un quinto de esta moneda. Sin embargo, al mismo tiempo también se establecía el acuñamiento de monedas de plata, como también el desvío de fondos de amortización de la moneda para otros gastos del tesoro. Posteriormente, después a la caída de Rafael Reyes en el año de 1909, el gobierno, o más precisamente el órgano legislativo, emitió de inmediato la Ley 69, con la cual se creaba un fondo para la redención del papel moneda y la fijación del cambio. Para concluir, estarían los aspectos de la economía política. En primer lugar, en cuanto al ajuste fiscal, como ya se mencionó anteriormente, queda muy clara la relevancia que tuvo el ajuste fiscal de la nación. Sin embargo, también se resalta la fricción existente entre el presidente y el órgano legislativo al momento de la implementación de las reformas que pretendía llevar Reyes. El crecimiento económico, como se lo mencionó anteriormente, fue favorecido por el presidente Reyes. En el campo de la agricultura, pues como consecuencia de la guerra civil, se encontró que ganadería y agricultura estaban en un completo desorden. Este aspecto fue atendido por el presidente por medio de acciones como el decreto 832 del año de 1907, con el cual se concedían subvenciones para la exportación de café, tabaco y caucho, así como también derivados del algodón. El café fue sin lugar a dudas el producto más importante de la época y a partir de entonces, y tanto su producción como el precio del mercado internacional aumentaron significativamente con respecto a la cantidad y precio que tenía este producto antes y durante la guerra civil y también inmediatamente después de este evento. Las empresas manufactureras también tuvieron un gran auge durante esta época. Resaltan las cervecerías como Bavaria, que retomó su producción en grandes números después de la guerra, y también los telares. Después de todo, en esta época se empezaron a importar grandes cantidades de estas máquinas, lo cual propició la creación de industrias como lo fueron Coltejer y Fabricato. En resumen, se puede decir que los principales logros del gobierno de Rafael Reyes son la recuperación del Producto Interno Bruto, la estabilización de la moneda, el establecimiento de una tasa de cambio, el restablecimiento del comercio interno y en cierta forma el balance fiscal, aunque claro, esto último es objeto de debate. Bueno, y este fue nuestro recorrido por toda la primera década del siglo XX en Colombia. Estén atentos a los siguientes capítulos para seguir aprendiendo de la historia económica de Colombia. Muchas gracias por escucharnos, espero les haya gustado.